Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Comenzando otro mes más. En este mes de agosto vamos a tener nuestro servicio a nuestro Señor. Y para ello, hermanos, les invito a que tengamos una actitud de oración en lo que escuchamos el preludio a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Muy bien, hermanos, y ahora tendremos nuestro llamamiento a la adoración, la cual vamos a tener en el libro de Isaías, en su capítulo número 44, y vamos a darle lectura al versículo número 23, el cual dice así la palabra de nuestro Señor: Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel sea glorificado. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tener el privilegio de adorar tu nombre, Señor. Porque a través de este culto podemos rendirte honor y gloria solamente que tú te lo mereces, Señor. Padre, recibe cada alabanza, recibe nuestra adoración. Permite que vengamos con corazones dispuestos a adorarte. Perdona todas nuestras fallas, Señor, todos aquellos pecados que hemos cometido, Señor. Que, Padre, tú nos limpies nuestras hullas y que, Padre, pues podamos rendirte el honor que solamente tú mereces. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder adorar tu nombre. Te agradecemos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Dios
Bien, hermanos, llegó un momento de tener nuestra lectura devocional y esta la vamos a tener en el libro de Deuteronomio, en su capítulo número 6, y vamos a dar lectura en los primeros 9 versículos. Dice así la palabra de nuestro Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a tener nuestra oración de intercesión. Oremos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos cuidas como la niña de tus ojos. Padre, primeramente te damos gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano.
Señor, gracias porque a tu pueblo le has bendecido y no lo has dejado. Pero Padre, así como tenemos gratitud, también tenemos necesidades, también tenemos adversidades, de la cual, Señor, sabemos que sin ti no podemos, Señor. Padre, en estos momentos te queremos pedir por la salud de nuestros hermanos, Padre, de aquellos hermanos que se encuentran en situación de COVID, que Padre, tú les des alivio, que los sanes, los restaures, que también, Señor, los gastos médicos puedan sufragarlos, Señor. De igual manera, aquellos que tengan alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad, Señor, que necesite ser controlada, te pedimos bendición para ellos. También por aquellos, Señor, Padre, tengan alguna intervención quirúrgica, también te pedimos que tú les ayudes, que tú los bendigas, Señor. Padre de la gloria, aquellos de nuestros hermanos que también tienen necesidad económica, aquellos que han perdido sus empleos, aquellos hermanos que pasan por alguna dificultad, ya sea con familiares, alguna rencilla, algún malentendido. Señor, sé tú con ellos, Padre. De la misma manera, sé tú con nuestro país, que, Señor, ante esta adversidad económica, dale sabiduría a nuestros gobernantes. Padre, también permite, Señor, que cese la violencia, amado Dios. Padre de la gloria, también queremos expresarte gratitudes feitas también en mente, Señor, de aquellos hermanos que han salido avantes de todas sus necesidades, amado Dios. Pero también, Señor, pedirte que prontamente podamos volvernos a reunir físicamente, que, Señor, bajes el nivel de contagio en Jalapa, que, Padre, ayudes a nuestros hermanos que ya se están reuniendo en alguna misión, en las iglesias, Señor, que los bendigas, Padre. Y a nosotros como Iglesia Betel, permítenos seguir en esa comunión contigo, Señor. Padre, bendice también a nuestros dirigentes, dale sabiduría para saber conducir la iglesia, a nuestro presbiterio y, Señor, a todos aquellos pastores que han estado al pendiente de la iglesia, Señor. Padre de la gloria, ponemos en tus manos todas las necesidades. Sabemos que hay muchas, sabemos que hay necesidades especiales, tú las conoces, amado Dios. Pedimos, Señor, que hagas tu obra en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por escucharnos en esta tarde y síguenos bendiciendo. Con tu poder y con tu gracia, amado Dios, te damos muchas gracias por los méritos de Cristo, Señor. Amén. Santa Biblia para ti, eres
a leer en la segunda carta de Timoteo, en su capítulo número 4, y vamos a dar la lectura a los primeros 8 versículos. Dice así la palabra de nuestro Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora, hermanos, tenemos el mensaje de la palabra de nuestro Señor a cargo del presbítero Miguel Ángel Rodríguez Contreras. Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en agosto, el mes denominado como el mes de la Biblia, en el que generalmente se comparten temas alusivos a la palabra de Dios. Y el tema que hoy vamos a abordar, hermanos, es el de cómo proclamar la palabra de Dios. Quiero invitarles para que escuchen ustedes la lectura que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, y que dice a la letra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos para pedir la dirección del Señor. Amado Padre, te agradecemos por esta bendición tan grande que nos confieres de poder compartir tu palabra con la Iglesia. Rogamos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador, que el Espíritu Santo nos auxilie para que haga llegar tu palabra a nuestros corazones y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Bendice a tu siervo en este momento, Señor, para que con fidelidad transmita el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cómo proclamar la palabra de Dios? Bueno, este es un tema que en lo particular, pues a mí me gusta mucho, porque tiene que ver precisamente con el ministerio que el Señor me ha encomendado, y espero que podamos ser edificados con la enseñanza de este tema. Originalmente nos encomendaron el tema, la Biblia nos enseña cómo proclamar la palabra de Dios. Y bueno, de acuerdo al texto que acabamos de leer, podemos nosotros notar en esta epístola que el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, a su discípulo Timoteo. Encontramos uno de los grandes encargos, entre otros, que podemos encontrar en sus epístolas a Timoteo, que Pablo le hace precisamente a su discípulo en esta carta, y es la siguiente encomienda: que prediques la palabra. Pero podemos notar, hermanos, que por la forma en la que el apóstol Pablo hace esta encomienda a Timoteo, yo podría hablar de que se trata de una solemne encomienda,
podemos notar la gravedad de la solicitud cuando en el versículo 1 le hace la encomienda en estos términos, cuando le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Por eso es que yo podría hacer mención de que es una solemne encomienda que Pablo le hace a su discípulo. En primer lugar, lo hace delante de Dios. Me gusta mucho la versión de la Biblia de las Américas en este mismo texto, sobre todo para explicar esa palabra te encarezco, ¿verdad? Que es como Pablo le hace el encargo a Timoteo. En la Biblia de las Américas la traducen de esta manera: te encargo solemnemente. Un solemne encargo que prediques la palabra. Y por otra parte también podemos notar que la solemnidad de esta recomendación estriba precisamente en el hecho de que Pablo lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo en su calidad de juez. Dice que del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Bueno, dicho sea de paso, hermanos, esto nos hace entender que la tarea de la proclamación del Evangelio no es algo que se deba tomar a la ligera o que sea una tarea que cualquier persona puede hacer como quiera. Hoy en día, desafortunadamente, estamos siendo testigos de cómo se ha venido a menos tan digno ministerio por personas que no tienen vocación o que están por motivos equivocados. Incluso podría yo decir, me atrevería yo a decir, por personas sin escrúpulos con motivaciones mezquinas. Desafortunadamente esa es la realidad que estamos viendo. Si ya Pablo lo advertía en aquel primer siglo, pues imagínense ustedes, hermanos, por todo lo que estamos viendo en la actualidad. Por otra parte, también notemos que el contexto de las palabras de Pablo advierten respecto a esta realidad. Ya desde los tiempos apostólicos existía este problema cuando él advierte en el versículo 3 y 4 lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense ustedes, hermanos, qué tremenda predicción estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Lo cual, pues hablando de nuestro tema, cómo proclamar la palabra del Señor, en primer lugar, tenemos que mencionar que no cualquier persona puede realizar este ministerio. Yo así lo considero. El ministerio de la proclamación del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios, es uno de los ministerios más excelsos, más importantes en la iglesia. Y yo puedo decir, hermanos, con toda certidumbre, que solamente aquellos que hemos tenido una experiencia personal con Dios por medio de Jesucristo, habiéndolo reconocido como nuestro Salvador, y que hemos sido llamados para tan grande y excelsa tarea de la proclamación de la palabra de Dios, es decir, de acuerdo a aquellos dones y ministerios que el Espíritu Santo ha impartido a la iglesia, porque una de las cosas que debemos saber, hermanos, que nosotros sabemos como iglesia, es que es el Espíritu Santo el que imparte dones y ministerios a la iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo. Entonces, solamente aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por Dios y enviados por Dios con un mensaje de Dios, podemos desempeñar esta tarea de la proclamación de la palabra del Señor. En segundo lugar, el ministerio de la proclamación del Evangelio, reúne ciertas características para que sea proclamación o predicación, como veremos. Voy a mencionar 4 aspectos o 4 características que debe reunir la proclamación del Evangelio, porque no cualquier discurso, cualquier pieza oratoria se puede llamar predicación de la palabra.
La predicación debe reunir ciertas características que encontramos precisamente en las Escrituras. En primer lugar, la prioridad de la predicación. En segundo lugar, ¿cuál es el fundamento de la predicación? En tercer lugar, el contenido de la predicación. Y por último, el compromiso de la predicación. Hablemos sobre cada uno de estos apartados. ¿Cuál es la prioridad de la predicación? Bueno, entendemos que la predicación debe tener una prioridad adecuada. Sabemos que dentro de las diversas y variadas responsabilidades que se asignan en el pastorado, todo lo que implica el pastorado, la consejería de la iglesia, la visitación, en fin, diversas tareas. La predicación del Evangelio, hermanos, debe mantenerse a la cabeza sobre el resto de las demás actividades. Miren, y esto podemos nosotros enfatizarlo porque precisamente Pablo lo hizo repetidamente hablando de la importancia de la predicación en sus cartas, por ejemplo, a Timoteo, ¿verdad? La pregunta que surge es, ¿por qué la proclamación debe ser una prioridad en la vida de la iglesia y en el ministerio cristiano? Bueno, por tres razones importantes, hermanos. Porque este es el medio ordenado por Dios, diríamos, establecido por Dios para salvar, santificar y fortalecer a su iglesia. Tres cosas importantes, ¿verdad? Es el único medio o método que Dios ha dado a la iglesia para salvar, santificar y también fortalecer a la iglesia del Señor. Fíjense, y esto es algo sumamente importante porque la proclamación del Evangelio es lo que hace posible la fe salvadora en aquellos que Dios ha elegido. No hay otro medio a través del cual las personas puedan ser salvas. No es por medio de obras. Las personas no se van a convertir por medio de escuchar testimonios. Los testimonios son buenos, pueden ayudar a una persona a captar su atención, pero no es el testimonio de una persona lo que lo va a hacer salvo. Tampoco otras cosas, sino únicamente la proclamación del Evangelio, porque así Dios lo instituyó. Cuando el apóstol Pablo hablaba precisamente de la importancia de la predicación del Evangelio, él dijo, escribiendo en su carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14, lo siguiente: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Fíjense, es una pregunta retórica, y la pregunta es, ¿cómo pues invocarán los inconversos aquel en el cual no han creído? Y luego sigue preguntando, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la tercera pregunta en ese mismo versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, el argumento que Pablo está manejando en este pasaje es más o menos el siguiente: para que alguien pueda invocar a Jesucristo y creer en Él para salvación, debe haber quien le predique el Evangelio. Porque lo que estamos diciendo es que la fe salvadora viene precisamente de la proclamación del Evangelio, de la palabra del Señor. Debe haber predicación del Evangelio, ya que este es el único medio a través del cual los hombres pueden ser salvos. Es el único método que Dios ha provisto y que no puede ser sustituido por nada. Decimos, bueno, ¿y qué de la obra social? ¿Acaso no es correcto que compartamos el pan con el hambriento y el vestido con el desnudo y ese tipo de cosas? Claro que sí, no está mal hacerlo, pero tiene que ir acompañado con la predicación del Evangelio. Una persona no se va a convertir porque le regalamos un par de zapatos o una camisa. Tiene que escuchar el Evangelio porque ese es el método que Dios ha provisto. Entonces, por eso la urgencia de Pablo a Timoteo cuando le dice que prediques la palabra. Esa es la tarea más importante de la iglesia, que debe tener prioridad. La proclamación del Evangelio de Jesucristo es lo que nos manda la Escritura. En segundo lugar, decimos, hermanos, porque también la predicación de la palabra
es el medio a través del cual las personas vienen al conocimiento de la verdad que produce piedad, entiéndase, santidad. Es la palabra del Señor leída, escuchada, recibida en el corazón, la que va transformando la vida del ser humano, va cambiando nuestra vida. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en aquel sermón, en aquella oración más bien sumo sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Él oraba y le pedía a su Padre lo siguiente, decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Recuerdan también cuando dice que el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos en San Juan capítulo 13? Y Pedro se oponía a que el Señor Jesucristo le lavara, y el Señor le dice: Pedro, si no permites que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice, ¿verdad? Oh Señor, no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Y les dice: Señor, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra del Señor nos limpia, nos purifica. Es el medio que Dios utiliza para santificar a la iglesia, a los creyentes, y transformarnos. Y finalmente, en este apartado que estamos mencionando acerca de la prioridad de la proclamación de la palabra del Señor, también debe tener prioridad porque sirve para confirmarnos, para confirmar a la iglesia en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones que estemos atravesando. También decía Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos capítulo 16 y, en Hechos capítulo 14, me equivoqué de la cita, versículos 21 y 22, dijo el apóstol Pablo a los hermanos en aquella ocasión acerca de este asunto, cómo la predicación del Evangelio, hermanos, anima a los creyentes para vivir en la esperanza de vida eterna, capacitándolos en medio del sufrimiento. Y el apóstol Pablo se vio en la necesidad de volver a aquellos lugares donde él había predicado el Evangelio y había levantado iglesias para reforzar, confirmar a los hermanos que ya habían recibido la palabra, seguirlos animando con la palabra del Señor. Y en este pasaje dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Es decir, los apóstoles Pablo y Silas volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, escuche, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál fue el propósito de poder regresar a esos lugares donde ya había predicado Pablo y donde había levantado iglesias? Bueno, precisamente para confirmar los ánimos de los discípulos, dice el pasaje, y exhortarlos a que permanezcan en la fe en medio de las pruebas. ¿Y qué es lo que utilizó Pablo para animarlos? Pues la palabra del Señor. La predicación de la palabra es la que nos anima, la que nos fortalece para ir avante en medio de cualquier tribulación. Entonces, esto, hermanos, hablando acerca de la prioridad de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que como iglesia podemos hacer, debemos hacer, hay cosas buenas que la iglesia debe hacer, pero sobre todas estas actividades, hermanos, la proclamación del Evangelio, la proclamación de la palabra del Señor debe estar en primer lugar, debe estar a la cabeza, y ninguna otra actividad puede sustituir esta tarea, esta labor tan importante. Por eso es que en el culto reformado, el púlpito se encuentra en un lugar central. Vean ustedes, el púlpito ocupa un lugar central porque habla precisamente de la importancia de la proclamación de la palabra del Señor. En segundo lugar, las Escrituras también nos enseñan que la predicación debe tener un fundamento adecuado, y ese fundamento debe ser únicamente la palabra del Señor. Esta observación, hermanos, que estoy haciendo en este momento habría sido obvia en otro tiempo, hermanos, pero por desgracia en nuestros tiempos existe una gran falencia
de una predicación bíblica, incluso, hermanos, en los cultos, en las iglesias evangélicas. Y por eso el apóstol Pablo hace mención de esta realidad en esta carta, advierte sobre ese problema, como había yo mencionado al principio, ¿verdad? Y de allí la recomendación de Timoteo cuando dice que predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué tremenda predicción estaba haciendo el apóstol Pablo! Estaba advirtiendo de una realidad que ya existía ciertamente en los tiempos del apóstol Pablo, pero que en la actualidad, hermanos, se ha acrecentado, ¿verdad? Esos tiempos de los cuales el apóstol Pablo estaba hablando ya han llegado, hermanos, y tenemos que decirlo desgraciadamente, muchos de los púlpitos, aún de iglesias evangélicas, están poniendo demasiado énfasis, por ejemplo, en la psicología, en los comentarios sociales, en la retórica política, en un pretendido intento de ser relevantes, ¿verdad? De que la predicación sea más relevante, más pertinente, y la predicación bíblica ha ido pasando a un segundo término, ¿verdad? Vemos púlpitos centrados en la experiencia, en el pragmatismo, ¿verdad? Lo que es práctico, lo que resulte para el crecimiento de la iglesia, y los tópicos también. Por eso la consigna del apóstol Pablo a Timoteo fue la siguiente: que prediques la palabra. Por otra parte, hermanos, también vale decir en este punto que los que tenemos esta vocación, que hemos sido llamados por Dios para la predicación del Evangelio, no nos es permitido predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios, hermanos. Solamente si nosotros deseamos ver un avivamiento en la iglesia, un despertar en la iglesia, que el poder del Espíritu Santo obre en la vida de las personas, en la vida de la iglesia, necesitamos exponer una sana predicación que esté fundada en la palabra del Señor. Porque el poder y la autoridad del ministerio, hermanos, se deriva de la palabra de Dios. Así hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos decían: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así dice Jehová. Y la autoridad que tenían los profetas dependía precisamente de la proclamación de la palabra del Señor. Uno de los profetas en el Antiguo Testamento que hablaron también de los falsos profetas en la antigüedad. Recuerden ustedes, hermanos, que este problema de falsos predicadores, de falsos profetas, no es un problema de hoy, sino que ya existía desde los tiempos de los profetas. Ezequiel dijo: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Es decir, que no hablan palabra de Dios, dice que vienen en nombre de Dios, que traen mensaje de Dios, pero que en realidad lo que hablan es de su propio peculio, de su propio pensamiento. Y por eso decía el profeta Ezequiel: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, pero que no predican la palabra del Señor. Y miren, hermanos, en este aspecto que estamos mencionando, la pérdida de un fundamento bíblico, puedo decir, hermanos, que es la causa principal de la decadencia de la predicación en la iglesia contemporánea, lo cual, hermanos, ha contribuido a la debilidad y a la mundanalidad de la iglesia. Y así como abundan predicadores que ya no predican la palabra de Dios, también tenemos que decir, hay grupos de personas que no les interesa ya la sana predicación, que están más interesados en mensajes enfocados en el hombre y no en lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que Pablo advirtió a Timoteo de esta realidad, que vendrían tiempos caracterizados por la ausencia de la sana doctrina y que proliferarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que vemos hoy en día. Están proliferando, están surgiendo, ¿verdad?, como la hierba
predicadores que vienen de acuerdo a su pensamiento, o como dijo Pablo, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esa palabra, verdad, hermanos? Conforme a sus deseos pecaminosos, conforme a los deseos de su corazón, pero no conforme a la palabra del Señor. Y que incluso habría en esos tiempos de los cuales habla el apóstol Pablo, que yo digo ya son los tiempos que nos ha tocado vivir, hermanos, un interés en las fábulas, pero no en la verdad escritural. Y esto es hasta cierto punto, yo puedo decir, hermanos, que es normal, ¿verdad? Por eso decía el apóstol Pablo que vendrían personas que no sufrirán la sana doctrina, que no les agradará la verdad, que no les agradará la palabra del Señor. Pero eso viene un poquito más adelante, ¿verdad? Sino personas que están más interesadas en las fábulas, en los cuentos, en las anécdotas de los predicadores, que en la misma palabra del Señor. Y miren, no es que yo esté en contra de comentar de que en la predicación se tome alguna anécdota para ilustrar alguna verdad de la Biblia, hermanos, es válido en un momento dado eso, ¿verdad? Pero la predicación no puede girar a través de las experiencias del predicador o por otras cosas, sino debe estar fundada en la palabra del Señor. Entonces, si decimos, hermanos, que la iglesia ha de recobrar su salud espiritual, la predicación ha de volver a su fundamento bíblico adecuado. El fundamento de la predicación, hermanos, no debe ser otro más que la bendita palabra del Señor. Ese es el fundamento sólido de todo buen predicador de la palabra. En tercer lugar, la predicación, además de ser una prioridad en la vida de la iglesia, en la vida del ministerio cristiano, del pastorado, también, y que debe tener un fundamento sólido, también debe tener el contenido adecuado. Uno de los grandes predicadores del siglo antepasado fue Charles Spurgeon, que decía que los sermones deben contener una enseñanza real y su doctrina debe ser sólida, sustancial y abundante. Notemos lo siguiente, hermanos: la predicación no solamente debe poseer el fundamento apropiado, sino que el edificio también debe erigirse sobre ese fundamento de la palabra del Señor. El fundamento es la palabra, pero la estructura de la predicación, sobre lo cual está primero el fundamento, y lo que se edifica sobre ese fundamento debe ser también la palabra del Señor. La predicación basada en la Escritura también buscará de modo natural la enseñanza de la Escritura. Apelaciones entusiastas que conmueven son excelentes, pero si no están respaldadas por la instrucción, son un esfuerzo inútil. Diríamos que es como pólvora consumida y no un disparo al corazón. El método divino entonces es poner la ley en la mente, ¿verdad? La ley en la mente y luego escribirla en el corazón. En ese mismo sentido, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su tiempo, le dijo que un pastor debe ser capaz de exhortar con sana doctrina. Escuche usted lo que le dijo Pablo a Tito en el capítulo 1 y versículo 9. Dice que el siervo del Señor, está hablando aquí de los pastores, de los ancianos. Dice que el siervo de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Note usted esto que dice Pablo, hermanos. Aquí el apóstol está utilizando la palabra exhortar, que viene del griego parakaleo, que significa venir junto con alguien, llamar y fortalecer a tal persona. Lo que está expresando este concepto, hermanos, es una fuerte petición de obediencia a la verdad bíblica. Y luego la otra palabra que dice aquí, que el retenedor de la palabra fiel, dice también que puede exhortar con sana enseñanza. Aquí la palabra sana
viene de otra palabra griega, uhuainio, de donde se deriva la palabra castellana higiene, que quiere decir saludable, dar vida o preservar la vida. Está hablando entonces el apóstol Pablo de una sana enseñanza, de una sana doctrina que es saludable, que da vida, que preserva la vida, en contraste con el error devastador. Y aquí hay, hermanos, enseñanza, ¿verdad? Aquí hay una exhortación para todos los que nos dedicamos a la tarea de la enseñanza, de la proclamación del Evangelio. Hermanos, tenemos que ir al lado del rebaño y fortaleciéndolo, llevándolo a pastos verdes para que se alimenten de esa sana doctrina, como dice Pablo a Tito. Y hermanos, pues la realidad, ¿verdad?, que estamos viendo en nuestros días es que los falsos maestros han plagado la iglesia desde el comienzo y continuarán haciéndolo. Y el antídoto para esto, hermanos, es la enseñanza basada en la sana doctrina, dice Pablo. Debemos estar vigilantes contra la intromisión de falsos maestros y al mismo tiempo de la falsa enseñanza. Yo recuerdo que en cierta ocasión estaba platicando allá en la ciudad de Córdoba hace ya algunos años, ¿verdad?, con un amiguito que él pertenece a una de esas denominaciones carismáticas. Entonces él me estaba compartiendo que habían tenido una conferencia con alguien que les había, y que ese mensaje fue tremendo, que fue muy bonito, que fue muy entusiasta, muy animador el mensaje que trajo esta persona. Y yo le decía, ¿y cómo sabes que esa persona es un verdadero ministro del Señor y que no es un falso ministro? Y se quedó así como pensando y bueno, después de pensar un rato me dijo, pues la verdad es que no lo sé. Y yo en aquella ocasión recuerdo que le dije, bueno, pues tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo podemos descubrir si una persona es genuino siervo del Señor, si lo que está predicando es la verdad? Tenemos que ir a la Escritura, cotejar en la Escritura y ver lo que nos dice. Y dice la palabra del Señor que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo conocemos la verdadera doctrina? Pues solamente a la luz de la palabra del Señor. Tenemos que estar estudiando, estar empapados con la enseñanza de la palabra del Señor, hermanos, y también, por supuesto, con la presencia del Espíritu Santo en el creyente, que nos guiará a toda verdad. Dice que el Espíritu de Dios que está en la vida del creyente nos guiará a toda verdad. Nos ayudará a discernir la verdad del engaño, de la mentira, pero también, por supuesto, hermanos, con el parámetro, con la luz de la palabra del Señor. Por eso decimos que el antídoto contra la mentira, contra el engaño, es precisamente la sana doctrina y que nosotros debemos estar vigilantes. Para lograr entonces tal propósito, la predicación bíblica debe contener proclamación e instrucción. Ambas cosas, ¿verdad? El querigma y la didaje. El querigma es la proclamación y la didaje es la enseñanza. Diremos que la didaje forma el contenido del querigma. La predicación alienta al pueblo a que aplique las verdades bíblicas que está aprendiendo. Por último, hermanos, la predicación, además de ser prioritaria en la vida de la iglesia, de tener un fundamento bíblico en la palabra de Dios y de tener también una buena enseñanza, debe tener el compromiso adecuado. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo no deseaba convertirse en predicador del Evangelio. Ustedes recordarán, hermanos, que Pablo era originalmente un perseguidor de la iglesia. Y en el camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los creyentes, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo al ministerio de la palabra. A partir de allí, desde entonces, Pablo proclamó el Evangelio de Cristo con tanto compromiso como ningún otro predicador en la historia. No ha habido otro como el apóstol Pablo que con tanto celo, con tanto entusiasmo y amor predicó el Evangelio de Jesucristo, porque él asumió
desde ese momento en que el Señor lo llamó, un compromiso delante del Señor. Y Pablo, hermanos, lo entendía así, ¿verdad? Él sabía que la predicación del Evangelio era un privilegio enorme que el Señor le había conferido y que no lo merecía, pero al mismo tiempo lo consideraba como un gran compromiso. Así lo entendió. Él sabía cuál era su comisión. Y escribiendo en uno de los pasajes en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, primero a Tito, ¿verdad? A Tito en el capítulo 1 y versículo 3 dijo así: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Señor y Salvador. Y posteriormente, escribiéndole a Timoteo, le dijo lo siguiente en ese mismo aspecto: por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Notemos que Pablo señala en estos dos textos que he citado que no fue él el que se dispuso para la predicación, que fue el Señor el que lo llamó. Dice aquí en este pasaje que le fue encomendado el mandato del Señor Jesucristo y que fue constituido predicador y apóstol por parte de Dios y por parte de Jesucristo, pero no por iniciativa personal, ¿verdad? Fue convencido a ello. En otro texto, en Colosenses 1:25, dice: de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Pero noten nuevamente, hermanos, que dice Pablo, según la administración de Dios. Y de paso se ha dicho, hermanos, el ministerio no es de cualquiera, ¿verdad? No es del que quiera, aplicando ese pasaje que dice que la salvación no es del que quiere ni del que corre. Eso es una verdad. También, hermanos, el ministerio cristiano, el ministerio de la predicación del Evangelio, no es de cualquiera, no es del que quiere, sino de Dios, que es el que elige, el que da los ministerios y los dones. Así lo dice el apóstol Pablo, según la administración de Dios que me fue dada. Entonces, Pablo reconocía, por una parte, que la comisión le había sido dada de parte del Señor. Y hermanos, Pablo fue obediente y cumplió hasta el final de sus días el ministerio, a pesar de toda la oposición que Pablo enfrentó o encontró en el ministerio de la predicación del Evangelio. Recuerden, hermanos, que para el apóstol Pablo no fue fácil, no fue sencillo predicar. Encontró oposición de parte de los judíos, oposición de parte de los gentiles en diferentes circunstancias, y sin embargo Pablo nunca se arredró, nunca se desanimó y continuó adelante, porque él, hermanos, reconocía que era una encomienda que el Señor le había dado. Incluso Pablo hablaba de su ministerio de la predicación del Evangelio como una necesidad, hermanos. Cuando se habla de algo que es necesario hacer, bueno, por causa del reino del Señor y por causa de los que están perdidos, Pablo lo mencionaba de esta manera en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, 16 y 17, dijo así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y miren lo que dice: y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cómo lo expresa Pablo, verdad? La tarea, la predicación del Evangelio, hermanos, es un privilegio, es una bendición, pero al mismo tiempo es una gran necesidad, que nos ha sido dada, hermanos. Y como dice Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, de todos modos la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, la comisión ha sido dada a la iglesia y tenemos que seguir adelante en esta tarea. Los predicadores debemos entregarnos a la proclamación de la verdad en todo tiempo y en toda circunstancia, cuando es oportuno y cuando no lo es, ¿verdad? Por eso, en su carta de despedida, el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, los tiempos cambian, las tendencias llegan y se van, y el carácter popular también es cambiante, pero la tarea de la predicación de la palabra sigue siendo la misma: proclamar la palabra de Dios fielmente. En una época, hermanos, como la nuestra, repito, donde muchos no pueden sufrir ya, ¿verdad? Como dice Pablo, no pueden sufrir la sana doctrina, sino que quieren mensajes halagüeños, ¿verdad? Que les hagan cosquillitas en los oídos, ¿verdad? Desean oír cosas agradables y no ofensivas. Sin embargo, hermanos, los que hemos sido llamados al ministerio de la palabra del Señor y la iglesia en general también, no fuimos llamados para esto. Yo recuerdo que hace algunos años en una iglesia, y a veces me ha sucedido aquí, espero que también me suceda aquí y en la iglesia donde estoy, en que recuerdo que me decía una persona en esa iglesia, es que es una persona que había llegado recientemente y que había militado en otros movimientos evangélicos y finalmente llegó a la iglesia presbiteriana y le llamó la atención la palabra, y después de unos meses de estar en la iglesia dice, ay, pastores, que esta palabra sí me cuesta mucho vivirla, porque se ve que es un evangelio puro. Lo que quería decir la hermana es que pues estaba escuchando la palabra del Señor. Y así es, hermanos, somos llamados a predicar la palabra del Señor. No somos llamados a agradar a los hombres, sino a Dios, quien nos llamó al ministerio, como dijo el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, la santificación, la edificación de la iglesia y la salvación de los inconversos solo puede venir por una buena predicación de la palabra del Señor, en donde se le da la prioridad al mensaje del evangelio, donde la predicación está fundada en la palabra de Dios, está estructurada también en la misma palabra del Señor, y donde, amados hermanos, la palabra del Señor se predica precisamente para glorificar el nombre del Señor. Esperamos que en este mes de agosto, en el que estaremos hablando acerca de la palabra del Señor, el Señor fundamente a su iglesia, hermanos, y nos ayude a recuperar el valor que la palabra del Señor debe tener en nuestra vida y en la vida de la iglesia, y los que nos dedicamos al ministerio de la palabra, de la predicación del evangelio, estemos fundando nuestra predicación en la palabra y tomando el mandamiento que Pablo le dio a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Oremos para pedir al Señor su confirmación. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo precioso que nos das, que nos regalas de poder meditar en este tema tan importante, cómo proclamar la palabra de Dios. También podríamos tocar otro tema, cómo escuchar, cómo recibir la palabra de Dios, pues como palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a los que estamos en el ministerio de la palabra, a tener bien claro cuál es la prioridad a la cual nos has llamado como iglesia, y también como iglesia en general, que de una u otra manera compartimos en cierta medida este ministerio. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a recuperar el valor, la importancia, la prioridad de una proclamación del evangelio bíblico, con un fundamento bíblico, amado Padre Celestial, con una enseñanza bíblica también, Padre bendito, y con una urgencia, sabiendo
lo que estamos viviendo en la actualidad, cuando ha venido a menos la predicación bíblica del Evangelio. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza y rogamos, Padre, que produzca el fruto para el cual tú la has enviado. Te lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermano. Y bien, hermanos, llegó el momento de darle al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. Y lo vamos a hacer a través de nuestras ofrendas. Hermanos, recordemos que el número de cuenta y la clave interbancaria va a aparecer aquí en sus pantallas para que ustedes puedan hacer el depósito y pues mandarle un voucher a lo que es la tesorería. Y para ello, hermanos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por lo que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que tú nos brindas no es nuestro en totalidad, pero tú nos lo das con amor. Señor, permítenos cumplir en obediencia a darte el diezmo, Señor, y también darte de corazón nuestras ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor, y el propósito de las mismas sea para el sostenimiento de tu obra y para todas las necesidades que de ella emanen, Señor. Padre, gracias por tu bendición y porque siempre nos has dado y nos darás. Te agradecemos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar.
Y ahora, hermanos, vamos a tener la oración final a cargo del pastor Miguel Ángel Rodríguez Contreras. Pues hermanos, hemos llegado a la conclusión de nuestro culto en esta hora y vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo y a recibir la bendición pastoral. Amado Padre, te agradecemos por esta bendición que tú nos has permitido de poder recibir, de poder participar de este culto, de esta transmisión en los hogares. Sigue bendiciendo a tu pueblo y derramando de tu gracia. Y gracias, Señor, por las bendiciones que en este día, domingo, día del Señor, has derramado sobre tu pueblo. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la guía y dirección de su Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buena tarde. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia